Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando Grosso. Soy especialista en temas de liderazgo, de formación de equipos y de transformación organizacional. Y en esta masterclass que vamos a compartir contigo, vamos a hablar sobre tu desarrollo como profesional. Si te interesa el mundo de los negocios, si sos un emprendedor o simplemente una persona que permanente busca su superación, estamos dispuestos a ayudarte. ¿De qué manera? Explorando fronteras. Y bajo esta premisa fundamental, quiero que durante este espacio que vamos a compartir, exploremos juntos distintas tendencias para tratar de comprender hacia dónde va el mundo de los negocios, cómo se están transformando las organizaciones y a partir de ahí, de qué manera planificar de la mejor manera posible tu propio proceso de desarrollo. Te aviso, vamos a ir a fondo en términos de romper determinadas estructuras mentales y seguramente muchas de las cuestiones que vamos a compartir en este rato te van a conmover profundamente, pero de alguna manera siempre el progreso está ligado a la ruptura de preconceptos y, por supuesto, desde ya a adoptar tempranamente aquellas innovaciones que se hacen indispensables para nuestra supervivencia y para nuestra prosperidad. Vamos entonces juntos a explorar fronteras. Vamos a plantearnos el desafío de vernos a nosotros mismos y de ver nuestra profesión como un camino distinto al que siempre nos han enseñado que tenemos que seguir adelante. Permitime que te guíe en este recorrido y que abramos un espacio amplísimo para intercambiar permanentemente a partir de aquí todas aquellas inquietudes que te puedan llegar a servir. Había una vez, dicen las viejas historias infantiles. Y yo digo que había una vez dos grandes modelos aceptados por la amplia mayoría de las personas en términos de cómo construir una carrera profesional y a partir de ahí cómo llegar a cumplir aquellas anheladas y legítimas metas de progreso personal y social. Probablemente uno de estos modelos es el que comenzó a gestarse en el siglo pasado a partir de la gran revolución de la producción en serie y el crecimiento de las empresas, tanto en el sector manufacturero como en el sector de los servicios. ¿Y en qué consistía ese modelo de desarrollo? Pues ni más ni menos que en aquella fábula que nos decía si sos capaz de insertarte en una gran empresa, haces bien tu trabajo, te preocupás por desarrollar nuevamente y cada día determinados talentos, sos respetuosos de las normas, cumplidor, te comprometes, te pones la camiseta, como muchas veces se suele decir en la jerga empresarial, seguramente vas a tener una promisoria carrera. Tal vez, como también se decía, empezando de abajo, pero a partir de ahí, dando paso por paso en una escalera permanentemente ascendente. Así, el sueño de muchísimos jóvenes era poder dar ese primer paso, insertarse en la gran corporación y al cabo de varias décadas de esfuerzo y de sacrificio, acompañados por crecimiento, llegar al momento donde, ok, me retiro y a partir de ahora cosecho los réditos que acumulé durante tanto tiempo. Otro modelo, sin lugar a dudas, todavía vigente en muchos aspectos, era del famoso ejercicio de las llamadas profesiones liberales. Un médico, un abogado, un arquitecto, un contador, un arquitecto, que luego de estudiar durante varios años y adquirir el dominio profundo de alguna disciplina científica o técnica, podía comenzar a desarrollar su profesión a partir de aquellos que recurrían de una manera casi espontánea a ellos para poder obtener esa ciencia o ese arte que habían cultivado. Pues debo decirte,
Y probablemente ya lo hayas comprobado a partir de tus propias experiencias que decididamente este modelo ya no existe más, ni en una ni en otra faceta. Aquello que nos han dicho que eran los caminos privilegiados para ese anhelado progreso, de alguna manera hoy, frente a las nuevas realidades que atraviesa el mundo de los negocios, pero en sí todo el conjunto de la sociedad, se ha convertido en una real fantasía. Esos modelos en el cual muchos de nosotros nos formamos, esos modelos por los cuales empezamos a dar los primeros trazos de nuestra carrera para aquellos que son más mayores. Y tal vez algunos de ellos que todavía siguen repercutiendo en los oídos de las jóvenes generaciones, no son otra cosa que el fin de una fantasía. Y decididamente tenemos que predisponernos a transitar una nueva era. Y en función de eso, replantear nuestro propio proyecto de vida y la forma en la que nuestro trabajo va a estar inserto en ese proyecto. Como lo decía ya desde el título de esta Masterclass, probablemente estemos transitando aceleradamente hacia un mundo de la no empresa y un mundo consecuente del no trabajo. Y ya sé que puede sonar especialmente drástica esta definición. Y esto no significa que el concepto de empresa, tal como lo podríamos entender literalmente, como la iniciativa por generar riqueza, por agregar valor, va a desaparecer. Y tampoco va a desaparecer la legítima ocupación que cualquier ser humano puede llegar a tener para obtener un rédito económico y así poder ganarse la vida. Pero decididamente esos conceptos tradicionales acerca de lo que significaba una empresa y de cómo entendíamos el trabajo dentro de la estructura de ella, cada vez se van convirtiendo más en especies de próxima extinción. Y probablemente esto tenga que ver con esta llamada era del conocimiento por la que transitamos. Esa etapa superior en la evolución de los sistemas económicos que hemos vivido a lo largo de las distintas civilizaciones, donde desde la llamada era agrícola, donde la tierra y el trabajo se constituían en el modelo de desarrollo personal, a una llamada era industrial, donde el trabajo junto al capital eran el mecanismo primario de construcción de riqueza, en esta era del conocimiento, donde decididamente el nuevo capital que produce el desarrollo de la sociedad está basado precisamente en esto último. Y más allá de cuál sea tu oficio, de cuál sea tu ocupación habitual, la cuestión es qué es lo que nos compete, cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar en esta era del conocimiento. Desafíos que para muchos todavía resultan muy confusos, que nos enfrentan a escenarios controversiales, donde todo aparece mezclado como un laberinto en términos de lo que puedo y lo que debo y lo que imagino que puede ser. Pues bien, permitime que trate de, con total humildad, marcar un rumbo, instalar una brújula que te permita transitar por este laberinto. Y aclaro que al decir que vamos a explorar las fronteras significa que vamos a trasladarnos en todo momento mucho más allá del aquí y el ahora. Y vamos a tratar de hacer una verdadera prospectiva, como la que en un determinado momento fue marcando las distintas épocas de la evolución. Y vos me dirás, sí, pero la verdad que a lo largo de la historia ha habido permanentemente un sinnúmero de transformaciones, de profundas rupturas en la evolución humana que marcaron el surgimiento, como lo decíamos recién, de
nuevos sistemas productivos y en definitiva nos terminamos adaptando. Sin embargo, yo creo que hay algunas cuestiones de la época presente que tienen algunas diferencias con esas históricas y tradicionales rupturas tecnológicas o grandes saltos científicos y tecnológicos. Veámoslo de esta manera. Si nos remontamos cientos de miles de años atrás, seguramente encontraremos que el primer gran salto civilizatorio de la historia de la humanidad tuvo que ver con el dominio del fuego. Un poquito más tarde, tal vez, con la invención de la rueda, y tal vez un poquito más tarde, pero dentro del mismo esquema, con la idea de algo tan sencillo como el arado. Y hoy nos parece por ahí un poquito loco, ¿no? Hablar del fuego, del arado, de la rueda como las grandes transformaciones, pero hagamos un ejercicio retrospectivo y pensemos en lo que pueden haber significado en su momento para nuestros antepasados. Claro, estamos hablando hace cientos de miles de años. Pero por supuesto, y basta con mirar alrededor, el progreso de la humanidad no se acabó allí. Y ya, si lo querés, hace muchísimo tiempo, pero no tanto, hace algunos miles de años, cuando comenzaron a aparecer los primeros grandes asentamientos o el germen de lo que hoy llamaríamos las ciudades, también cosas que hoy nos parecen muy sencillas como la metalurgia, el dominio de los metales o el adobe como mecanismo de construcción, nuevamente representaron un salto civilizatorio importante. Mucho más cercano en el tiempo, pero todavía algunos siglos atrás, allá a medianos del siglo XVIII, cuando dio inicio esta llamada revolución industrial con el dominio del vapor, que se iría perfeccionando a lo largo de todo el siglo XIX para llegar a los inicios del siglo pasado con elementos tan críticos como la producción en serie, el acero, el dominio de la electricidad. La humanidad siguió generando espacios de ruptura y de transformaciones profundas. Y tal vez cuando algunos de ustedes, oyentes hoy, no habían nacido y otros tal vez eran muy pequeños, todos nos sorprendimos con el paradigma de asombro que significó la masificación de la informática, las comunicaciones satelitales, la Internet, algo hoy tan presente en nuestras vidas. Hasta hace no muchas décadas representaban sueños impensados. Hoy día el mundo no se detiene. Y estamos hablando, como algunos científicos denominan, de una gran sexta revolución, que tiene que ver con los avances en la nanotecnología, en la biotecnología, en la computación cuántica, el avance de las ciencias cognitivas que nos permite cada vez más comprender profundamente la naturaleza humana e integrarla en forma activa con las otras tecnologías que mencionábamos recién, generando una gran convergencia. Marcan el tiempo inclusive donde tal vez muy cercanamente estemos cerca de esa llamada singularidad tecnológica, el punto donde el paradigma de la inteligencia artificial se integre totalmente en la vida humana, con características y consecuencias inimaginables. Ahora, ¿a qué viene este relato sobre la evolución de la civilización y las grandes revoluciones científicas y tecnológicas? Te quiero hacer reparar en una cuestión que para nosotros representa lo especialmente llamativo de los tiempos que vivimos o de lo que han sido estas últimas décadas. Fíjate, hablábamos del fuego, del arado, de la rueda, hablábamos de hace cientos de miles de años.
y durante cientos de miles de años esos fueron los grandes progresos, que generaron un impacto terrible a lo largo de cientos de miles de años. Luego hablábamos de la metalurgia, del adobe, de la construcción, y estos también generaron cambios profundos a lo largo de miles de años. Hablábamos de la revolución industrial, de la propulsión energética, de la manufactura, de elementos tales como la siderurgia o la electricidad, y vaya que si estos generaron cambios, que se gestaron a lo largo de centurias. Y hablábamos luego de la informática, las comunicaciones, la Internet, algo que a nosotros nos puede parecer supernatural, pero que comenzó a despuntar apenas unas décadas. Biotecnología, nanotecnología, informática cuántica son elementos que están hoy sobre el tapete y que probablemente no hayan iniciado sus desarrollos hace más que unos pocos años. Pero ya estamos hablando del impacto de la inteligencia artificial, de la aceleración de los tiempos, cuando todavía siquiera hemos terminado de digerir, permítanme que lo diga así, muchos de esos otros cambios de los que hablábamos. Es decir, ¿qué es lo que caracteriza a este nuevo paradigma que estamos transitando? Pues ni más ni menos que la velocidad. Esta expresión paradigma se origina en el pensamiento de un famoso epistemólogo fuertemente influyente en la segunda mitad del siglo XX, Thomas Kuhn, quien nos planteaba que había un ciclo en torno a lo que significa la transformación, el cambio de una tecnología dominante. Ese ciclo partía de algo que considerábamos como normal, como lo habitual, como nuestra forma de dar respuesta a los problemas, que comenzaba a manifestar determinadas anomalías, lo que ponía en crisis el modelo y, en definitiva, generaba una revolución que implicaba un nuevo cambio de paradigma. Todas esas cuestiones que hemos ido mencionando acerca de los grandes saltos tecnológicos en la historia de la humanidad, de alguna manera fueron reflejados eso. Pero permítanme que se los muestre de otra manera, porque creo que nos va a permitir entender mucho mejor el tiempo puntual que estamos atravesando, el momento temporal particular que estamos atravesando en esta década que vivimos y lo que ello representa. Imaginemos que en un clásico gráfico de 2 dimensiones, tan usado habitualmente para lo que significa explicar determinados comportamientos en forma visual, vamos a medir en uno de los ejes, ¿sí? En el eje horizontal, el eje de las abscisas, como deberíamos decir técnicamente, el transcurrir del tiempo. Mientras que en el otro eje, en el eje vertical, o eje de las ordenadas, nuevamente como deberíamos denominarlo, lo que podemos caracterizar como soluciones de problemas. En el medio, la vida humana. Es decir, lo que nosotros vamos a mostrar en este gráfico, en el análisis de las curvas que estamos viendo, cómo a lo largo del tiempo el ser humano va solucionando sus problemas, o en otras palabras, respondiendo a los desafíos permanentes que les presenta su interacción con el mundo. Digamos que un paradigma, como lo vemos en el inicio, en la base del gráfico, nace seguramente como consecuencia de algo que se presenta como un desafío para la vida, para la prosperidad, cuestiones que el ser humano necesita resolver. A partir de que, fundamentalmente, como lo hacemos los seres humanos cuando nos enfrentamos con cualquier problema nuevo,
Si no tenemos ningún punto de referencia, ninguna experiencia adquirida, nada que podamos observar, adaptar, mediante el ensayo y error. Eso que es la base de un proceso de aprendizaje, lo que va generando que con el correr del tiempo, el nivel de respuesta a las soluciones a esos problemas vaya mejorando en su calidad. Es decir, en menos tiempo, si seguimos la primera curva denominada paradigma vigente, en menos tiempo el nivel de calidad o el abordaje de los problemas va mejorando sustancialmente. Hasta que llega un determinado momento que los cambios que se producen en ese contexto que nos rodea son lo suficientemente vertiginosos como para que ese paradigma vigente alcance lo que llamamos un punto máximo de respuesta, identificado en el gráfico como punto B. Esto es, recuerden que por un lado estamos midiendo el tiempo, en un determinado momento de la historia, esa forma de resolver problemas, ese conjunto de respuestas que llamamos paradigmas, nos da todo lo que nos podía dar respecto del tipo de problemas que enfrentamos. A partir de ahí, como siempre digo, el mundo alrededor nuestro sigue girando, empieza a declinar esa capacidad de respuesta hasta que en un determinado momento deja de ser sencillamente eficaz, deja de carecer, ¿sí? Deja de carecer de efectividad, absolutamente se convierte en algo que ya no nos permite resolver los problemas que enfrentamos. Alguno podrá preguntarse, y es legítimo, che, pero si esto ocurre siempre, ¿por qué no nos hemos extinguido? Bueno, hasta el presente no nos hemos extinguido porque existen personas como nosotros que, por alguna razón, probablemente movilizados por su curiosidad, por su insatisfacción con el status quo, también muchas veces por casualidad, debemos decirlo, generan lo que llamamos las innovaciones tempranas, identificadas aquí con el punto A. Las llamadas innovaciones tempranas son aquellas acciones, ideas, programas, proyectos que salen de la línea que venía siguiendo el paradigma vigente. Se busca una manera absolutamente distinta para solucionar aquellas cosas que veníamos enfrentando. Por supuesto que el proceso de alguna manera vuelve a repetirse en el sentido del aprendizaje, el ensayo y error, el paulatino crecimiento de la calidad de las respuestas, y vuelve a formarse una curva de un nuevo paradigma, identificada con este nombre en el gráfico que estamos compartiendo. Claro, lo que ocurre en el medio, en algún momento se va a producir eso que llamamos el punto de ruptura. El punto de ruptura, identificado como C en el gráfico, representa el momento en el cual el nuevo paradigma, ya consolidado, ya en pleno proceso de desarrollo, comienza decididamente a dar respuestas mucho más eficaces de las que venía dando el viejo paradigma. Ahora, si nosotros observamos entre ese punto A, donde se genera la innovación temprana, y el punto C, donde se produce la ruptura, el viejo paradigma todavía sigue dando niveles superiores en la calidad de la respuesta. Probablemente muchos sepamos que eso tiene corta vida, que en algún momento el nuevo paradigma va a reemplazar al anterior, que ya comienzan a percibirse indicios, tendencias de que esto se va a acabar, pero durante un buen tiempo, el viejo paradigma sigue dando todavía respuestas atractivas. Y por supuesto que a todos nos resulta difícil tomar decisiones de riesgo
cuando se trata de abandonar algo que hasta el momento nos dio resultado por algo nuevo que a priori no sabemos qué curso puede seguir. Lo que ocurre en el medio, entre el punto A y el punto C, es lo que llamamos la transición entre paradigmas, que como vemos, nuevamente, si lo pensamos en términos de las variables que están definidas en este gráfico, lo que representa es el transcurrir del tiempo. Ahora, esa transición entre paradigmas es lo que normalmente es el periodo en el cual normalmente los seres humanos, podríamos decir, nos reinventamos. Es decir, esto es, buscamos nuevas herramientas, nos recapacitamos, cambiamos nuestros enfoques, estudiamos, adquirimos nuevas habilidades y así, de alguna manera, cuando llegamos al punto de ruptura, nos sentimos aptos para poder emprender el nuevo recorrido trazado. Algunas personas lo hacen más tempranamente, asumen los costos de esa innovación, otros lo hacen más tardíamente, les cuesta un poquito más, pagan otro tipo de costos, costos de adaptación tardía, lo llamamos habitualmente, pero siempre hay un lapso temporal en el cual podemos trabajar. ¿Qué pasa? Recuerden lo que decíamos hoy sobre el tema de la velocidad de los cambios. El problema que al quebrarse cada vez más rápidamente los paradigmas, el problema que al acelerarse las transiciones, cada vez es menor el tiempo que tenemos para adaptarnos, cada vez es menor el tiempo que tenemos para recapacitarnos, para adquirir esas nuevas habilidades, o si lo quieren, para transformar nuestra propia visión del mundo. Y eso hace que todos permanentemente incrementemos en forma cotidiana el riesgo de convertirnos en adaptadores tardíos, con todas las consecuencias que eso puede llegar a tener. Decididamente, como dice una vieja parábola, corremos el riesgo de convertirnos en sapos hervidos. Para aquellos que no tienen totalmente presente esta metáfora, permítanme que se las relate muy brevemente. Se dice que si nosotros colocamos un sapo en una olla con agua hirviendo, el sapo inmediatamente percibe la temperatura del entorno y, utilizando la fuerza de su musculatura, pega un salto y sale de ella. Como digo habitualmente, se chamuscará un poquito, pero no tiene ningún problema en seguir con su vida. El contacto, el impacto con el agua hirviendo lo despertó inmediatamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que dice la misma metáfora de que si yo, en cambio, coloco a ese mismo sapo en una cacerola con agua fría y la voy calentando de a poco, el pobre sapo va a terminar muriendo hervido. ¿Por qué? Porque su estructura perceptiva no le permitió tomar conciencia del cambio de temperatura del agua en la que estaba sumergido hasta que fue demasiado tarde. Como las transiciones se hacen cada vez más cortas, como la aceleración de los cambios es cada vez mayor, todos corremos cotidianamente un riesgo creciente de convertirnos en sapos hervidos. Y es a partir de allí donde surge esta necesidad de agudizar nuestra visión prospectiva y de definitivamente comenzar a repensar en el terreno que principalmente nos ocupa en este encuentro, nuestras carreras profesionales, nuestro progreso individual, nuestro desarrollo laboral, empezar a pensarlo en formas y modelos absolutamente distintos de esas viejas tradiciones que de una u otra manera teníamos adquiridas. Claro, como decía en un principio de esta charla,
Para muchos esto puede resultar conmocionante. Estoy seguro adicionalmente que algunas de las cuestiones que vamos a introducir a partir de ahora en este encuentro pueden ser vistas con una altísima cuota de escepticismo. ¿Sí? Que muchos digan, no, pero a ver, a mí decididamente eso no me va a pasar, estás exagerando, no es lo que ocurre. Bueno, tal vez en algún momento muy, muy, muy futuro, el futuro es hoy. Y lo que sentimos, lo que nos está produciendo, muchas de las cosas que vemos, es lo que ocurre en cualquier situación de cambio profundo, donde nuestros estados de ánimo van transcurriendo por distintos estadios. Valgámonos también para explicar esto de otro gráfico, que es el que estamos compartiendo ahora, que es lo que se conoce como la curva del cambio de acuerdo a un modelo de Kluber-Ross. ¿Qué es lo que nos dice este análisis? Que nuevamente, con el transcurrir o el correr del tiempo, frente a determinadas situaciones que avisoran cambios profundos o que comienzan a manifestarse como cambios profundos, nuestra productividad y el compromiso con determinadas cuestiones que nos ocupan cotidianamente van sufriendo un proceso de transformación, pero que atraviesa distintas etapas. Lo primero que nos ocurre es una etapa, como decíamos, de conmoción, donde nuestra primera respuesta es la negación. Como si yo fuese en este momento y les dijese a algunos de ustedes que se sienten tal vez muy cómodos con su ejercicio profesional, con el trabajo que tienen, que en un determinado momento sientan que están creciendo, que están logrando metas, que se consolidan sus logros y que tienen todo por delante. Yo fuera y les dijere, cuidado, tu trabajo no va a existir dentro de un par de años. O aquel que se esfuerza por perfeccionar una profesión, que en un determinado momento trata de mantenerse actualizado y en boga y a la punta de todo. Le digo, ojo, tu profesión va a desaparecer en un futuro no demasiado lejano. ¿Qué es lo primero que se le cruza a esa persona frente a ese choque emocional que le propone mi idea? Pues ni más ni menos que la negación, ¿sí? Como decíamos recién, no, eso a mí no me va a pasar. Eso no tiene nada que ver, nunca se van a extinguir, ¿sí? Quienes hacemos este trabajo, porque siempre va a ser necesario. No me importa el tema tecnológico, sí me adaptaré a ello, pero siempre mi toque va a ser superior. Lo escucho cotidianamente y seguramente todos ustedes también. Y es probable que muchos lo estén pensando en este momento mirándose en el espejo de su profesión. Pero en un determinado momento, esa misma aceleración nos comienza a hacer darnos cuenta que decididamente es muy probable que eso pase. Entonces, claro, nos invade la angustia, la zozobra, nos sentimos angustiados frente a la incertidumbre y caemos en un pozo donde no sabemos para dónde salir, qué hacer, qué nos servirá, qué no servirá. Por eso decimos, es el punto más bajo de nuestra productividad y nuestro compromiso. Bueno, en un determinado momento, esto que Kübler-Ross llamaba la negociación significa tomamos conciencia que es cambiar o ser arrastrado por los acontecimientos e iniciamos un proceso acelerado de transformación que por supuesto no es lineal y en muchas ocasiones nos confundimos, pensamos y estaremos haciendo lo correcto, nos invade un desánimo con cierta frecuencia hasta que finalmente lo terminamos aceptando y adaptándonos en forma proactiva. Debo ser justo e independientemente de que todos vamos a pasar en algún momento por estas etapas, decirles que no todos las vamos a atravesar saludablemente. Por lo cual es indispensable hacernos conscientes de esta situación
para entender qué es lo que realmente estaremos enfrentando. Porque, y vuelvo a la velocidad de los cambios, todo esto se da en una velocidad cada vez más vertiginosa. Permítanme, desde este punto de vista, y ya yendo concretamente al tema de lo que significa el mundo del trabajo, la llamada empleabilidad, término que les aclaro, odio. Ahora les voy a explicar por qué. Fundamentalmente, nuestro desarrollo, nuestra superación personal y profesional. Permítanme que exploremos juntos algunas tendencias muy claras y ya evidentes y ya puestas sobre la mesa que nos deben llevar adelante en el camino de repensar cómo vamos a encarar de aquí en más nuestra carrera. No desde hoy, desde ayer, no en un momento futuro, con la premura que exigen este tipo de cambios. Simplemente 3 o 4 indicios. El primero de ellos, hoy lo mencionábamos, el avance de la inteligencia artificial, el avance aceleradísimo y todo lo que significa las integraciones de estas nuevas tecnologías. Decididamente, el trabajo humano enfrenta en los próximos años una amenaza, ¿sí?, impresionante en este terreno. Van a desaparecer trabajos en serio. Y en un momento, tal vez siguiendo aquel viejo poema de, bueno, esto a mí no me toca, alguien puede decir, bueno, pero eso va a afectar a los trabajadores manuales y yo no soy un trabajador manual. Y alguno va a decir, y esto va a afectar a aquellos que tienen trabajos muy rutinarios que pueden automatizarse rápidamente y yo no hago eso. Pero inevitablemente el avance de la inteligencia artificial generativa y todo lo que esto significa a nivel de integración de otras tecnologías va a arrasar con todo tipo de empleo, aun aquellos que nos resultan más creativos o que nos resultan más proclives a ese toque humano. Vamos a tener que generar una reconversión en serio, muy profunda, para rescatar nuestra humanidad. Por otra parte, también es cierto que, a propósito de esas tecnologías, las expectativas de vida de toda la humanidad tienden a prolongarse. Y no solamente tienden a prolongarse las expectativas de vida en términos de su duración y en términos de biológicos, sino en términos de la calidad de vida. Pero obviamente, ¿sí?, una vida más prolongada y más activa exige mayor cantidad de recursos para solventarla, con lo cual nuestra perspectiva de actividad laboral profesional también va a tender a prolongarse en el tiempo. No me quiero desviar demasiado del eje, pero también está claro que todos los sistemas previsionales del mundo y protecciones similares en un determinado momento están casi destinados al colapso absoluto y decididamente vamos a tener que construir un modelo de ingresos personal lo suficientemente sólido como para prolongarse en el tiempo a partir de nuestra propia actividad y de nuestro propio esfuerzo. Y esto va a exigir permanentemente la adquisición de nuevas habilidades. Por otro lado, también es cierto que esto que en algún momento parecía simplemente restringido a determinadas profesiones o actividades, del poder trabajar en forma remota, con un mercado global donde interactuemos con personas de todo el mundo, hoy está absolutamente instalado y también cortando transversalmente todas las actividades y todas las profesiones. No hay vuelta atrás en términos de lo que significa ese concepto de trabajo híbrido. Y por supuesto que, por otra parte, la humanidad tiende a concentrar su vida cada vez más en grandes conglomerados urbanos. Esto genera un montón de situaciones desde el punto de vista ambiental,
desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de las relaciones sociales, que también tienen su impacto en el mundo laboral y profesional. A ver, juntemos estas cuatro cosas. Automatización extrema y por intermedio de mecanismos insospechados que pueden superar las propias capacidades humanas en infinidad de terrenos. Prolongación de la vida laboral por necesidades propias de solventar una longevidad activa, mucho mayor a la esperada y sin un sustento que pueda surgir de otro camino que no sea del propio esfuerzo personal. La idea de un trabajo híbrido permanentemente interconectado, pero a la vez cada vez más tendiendo hacia constituirse en un desafío para la autonomía y la propia organización personal. Y la vida concentrada en grandes conglomerados, con dificultades de movilidad, con cuestiones socioculturales muy particulares, que también de alguna manera cambian nuestros estilos de vida. ¿A qué lleva todo esto? A que nos planteemos realmente si el tipo de actividad laboral, profesional, a la que estoy acostumbrado a realizar, es algo que tiene cabida en este nuevo mundo, que insisto, no es un modelo futuro para imaginar, sino que es el aquí y ahora. No exagero, entonces, cuando desde el título de este encuentro hablaba de la no empresa y el no trabajo. ¿Por qué? Porque los desafíos de adaptación al cambio en este terreno, decididamente, cada vez son mayores. ¿Por qué hablo de la no empresa? A ver, si yo pienso en términos de lo que significa literalmente la palabra empresa, como una iniciativa llevada adelante por una o por más personas para generar determinados resultados. Por supuesto, esto está intrínseco en la vida humana. Somos seres cooperativos, somos seres sociales, tenemos también un espíritu competitivo, buscamos nuestra prosperidad. Desde ya que el concepto de empresa en términos literales va a seguir existiendo. Pero sí, decididamente, ese concepto de empresa, esa materialización de empresa, va a ser sustancialmente distinta de cómo lo imaginamos, de cómo lo hemos imaginado durante todo el siglo pasado, que es donde se crearon la mayoría de las empresas en las cuales hoy trabajamos o con las cuales hoy trabajamos. Independientemente de que algunas nos parezcan muy modernas, de que algunas de ellas nos parezcan totalmente innovadoras, cuando hurgamos un poquitito vemos que la amplísima mayoría de las empresas, aun aquellas que lideran los sectores industriales de punta, en definitiva responden conceptualmente a un modelo muy propio de la era industrial, ¿sí? Como algunos especialistas dicen, transitamos ya el siglo XXI con empresas imaginadas en el siglo XIX. ¿Por qué decimos esto? Porque con mayor o con menores conceptos de flexibilidad, las empresas no en conceptualmente, sino las empresas en su formato, en su estructura contemporánea, están de alguna manera pensadas en términos de un modelo que bien podríamos caracterizar como una burocracia mecánica. ¿En qué sentido? Una organización que responde a una determinada estructura preestablecida, generalmente rígida o con bastantes componentes de rigidez, donde está muy claro cuál es el adentro y el afuera, y que responde fundamentalmente a dos principios. Por un lado, lo que llamamos la prescripción de la tarea y por otro lado, lo que llamamos el eje de mando-control. ¿Qué significa esto? La empresa de la era industrial, la empresa del siglo XIX, pero como decíamos, vigente en la mayoría de los casos hoy día, está pensada para que cada una de las tareas que forman parte de sus procesos de alguna manera estén normalizadas, es decir, respondan a una norma. Es como que alguien o algunos dijo,
hay una forma correcta de hacer esto. Y en función de eso, yo empleo personas. Fíjense el concepto de la palabra empleado, de emplear, de usar. Uso el tiempo y o las capacidades de determinadas personas para llevar adelante esas tareas que de alguna manera tienen una prescripción, es decir, tienen una forma correcta en la que imagino que tienen que hacerse. Por supuesto que hay organizaciones más rígidas en este terreno, en las cuales todo está absolutamente normalizado, y hay organizaciones un poco más flexibles, donde de todas maneras hay parámetros establecidos y hay un margen de actividad, un margen de flexibilidad a movilizar dentro de ellos. Pero en definitiva, sigue estando la idea de hay una forma correcta de hacer las cosas y hay una mejor forma que otras de hacer las cosas. Los talentos, la creatividad, la innovación están restringidos a determinados marcos institucionales que esa misma empresa periódicamente actualiza. Por otro lado, como decíamos, estas empresas que responden a este concepto de burocracia mecánica se apoyan en otro gran principio que es lo que llamamos el eje de mando-control. Hay, de la misma manera que una prescripción de tareas, que una serie de procesos, ¿sí?, normalizados, hay una jerarquía preestablecida. Hay personas que detentan posiciones que implican mayor responsabilidad y poder que otras. Y básicamente, esas personas que ocupan esas posiciones tienen por finalidad principal generar órdenes, llamémoslo instrucciones, orientaciones, guías, es un problema semántico, es decir, decirles a otras personas lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, y controlar que lo hagan de esa manera o en todo caso sus resultados. Nuevamente acá podemos hablar de distintos tipos de organizaciones, pero siempre dentro del mismo modelo. Hay organizaciones que podrán tener una jerarquía mucho más rígida, posiciones de mando mucho más dominantes. Hay organizaciones en las cuales el control estará planteado más desde un punto de vista operativo y centrado en la actividad. Organizaciones en las cuales el control estará más planteado desde el punto de vista de los resultados, pero sigue siendo un factor dominante la idea de hay gente que dirige y gente que es dirigida. Cuando nosotros juntamos ambas cuestiones, obtenemos ni más ni menos que esto, una burocracia mecánica. Alguno de ustedes, tal vez participante de alguna de las empresas menos rígidas, ¿sí? Fíjense que no hablo flexible, menos rígidas dentro de este modelo, dirán, no, pero mi empresa no es así, porque la gente está empoderada, porque hay un amplio margen de maniobra en torno a cada tarea, porque los procesos no son estrictamente prescriptivos, porque la cultura de la organización fomenta la iniciativa. Me parece maravilloso, todo lo que quieras, pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma. Podremos maquillar un poquito más o un poquito menos alguna de estas características, pero en definitiva es una burocracia mecánica. Una burocracia mecánica más simpática, más arreglada, con mejor aspecto, con mayor cortesía, una burocracia mecánica de buenos modales, pero una burocracia mecánica al fin. Cuando lo que nosotros debemos empezar a pensar es que ese modelo es uno de esas especies en extinción, que en definitiva, más allá de jerarquías naturales, de liderazgos, de autoridades reconocidas, el concepto de empresa como una estructura rígida, como un conjunto de prescripciones en términos de tareas, de funciones, de responsabilidades. Lo que vemos habitualmente en los organigramas es la antítesis de lo que van a requerir estos nuevos tiempos. Esto no es una novedad. Insisto, más allá de que la amplísima mayoría de las organizaciones todavía sigan funcionando de esta manera.
En realidad, una empresa como un sistema no deja de ser un sistema abierto. Ese sistema abierto, que permanentemente está en interacción con el contexto, recibe, como lo diríamos en torno a cualquier sistema, entradas y salidas, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando más rápidas son las transformaciones de esos alrededores, cuando más rápido, como decíamos hoy, se producen los cambios en el entorno, las fronteras de ese sistema, por más abierto que sea, son las que empiezan a estar en crisis. Porque el sistema, tal como está, no alcanza a procesar y dar respuestas con la suficiente velocidad a la vertiginosidad de lo que lo rodea. Entonces, necesariamente es una cuestión de supervivencia. Insisto, por mayor idea de flexibilidad que pueda existir, por más vocación innovadora exista dentro de la cultura de esa organización, la propia lógica del sistema, la propia lógica de esa estructura, cruje, cruje frente a lo que significa esa movilidad del entorno. La verdad que, como les decía recién, esto no es nuevo. Es más, ya a principios de este siglo, hace un par de décadas, un extraordinario pensador de nuestra disciplina, el británico Charles Handley, nos hablaba, insisto, hace más de 20 años, de cómo las organizaciones, tal como las conocíamos, iban a transformarse paulatinamente en una suerte de trébol, ¿sí? Y decía, yo imagino las organizaciones del futuro como una organización donde en todo caso exista un núcleo de trabajadores a tiempo completo, que probablemente no sea mucho más que el 20% del total de las personas que interactúan en ese emprendimiento. Toda una serie de empresas subcontratadas, el famoso outsourcing, ¿sí? De prestadores de servicios externos más o menos organizados, que representan por lo menos un 40%, según la mirada de Handy, y trabajadores a tiempo parcial, muy móviles que entran y salen por otro 40%. Ya hace 20 años, Handy nos advertía que eso que hoy llamamos empresa, que eso que hoy consideramos una estructura cerrada, no iba a representar más del 20% de las personas que estaban comprometidas con esos procesos de generación de riqueza y que de una y otra manera, o que bajo uno u otro formato, el 80% iban a ser externos. Esto, esta mirada de Handy no solamente se está plasmando ya hoy día, sino que cada vez se hace más acelerada. Y entonces ahí es donde nos encontramos con esta idea que yo muy simbólicamente denominaba la no empresa. La no empresa como la concebimos durante casi 200 años. Ahora, la pregunta en consecuencia es, ¿cuál es, en definitiva, el rol de esas personas que intervienen, vamos a llamarle ahora, en ese proyecto socioproductivo? Las personas se manejan en dos grandes ejes, un eje de creación y un eje de ejecución. Lo que son capaces de concebir y lo que son capaces de hacer. Ese eje se apoya en un soporte tecnológico y contempla una interfaz relacional. Todo eso influenciado por un marco sociocultural altamente dinámico y cambiante. Y por supuesto, a partir de allí es donde aparece, por un lado, un sentido de propósito, es decir, aquello que enriquece integralmente a la persona, y un sentido de beneficio, es decir, lo que la persona obtiene a cambio de sus esfuerzos. Traduciendo y todavía en palabras mucho más sencillas, lo que soy capaz de concebir y hacer aunado a la tecnología que me lo facilita y a las relaciones que soy capaz de establecer, me permiten enriquecerme como persona y obtener un beneficio material para poder sobrevivir. Ese es el concepto que reemplaza a la idea del empleado.
en ese contexto de empresas, en esos tréboles inclusive ya desdibujados por completos y desarrollados en plenitud, la idea del empleado desaparece. Entonces, ahí lo que vemos es que los dos ejes de la acción productiva del ser humano están cuestionados. El eje de la creación, porque, como decíamos hoy, con los avances tecnológicos y los reemplazos y la vida, empieza a crujir. Y el eje de la ejecución, porque también empieza a crujir cuando se automatizan determinadas actividades. El soporte tecnológico sirve para crear y para ejecutar, pero también destruye el valor de otro tipo de creaciones y de otro tipo de ejecuciones. Por eso hablamos del no trabajo. La no empresa, en el sentido tradicional, lleva como consecuencia lógica a un no trabajo, también desde el sentido profesional. A mí, en lo personal, me gusta caracterizar esta época como la era de la difuminación, ¿sí? Donde todo tiende a tener límites borrosos, límites confusos. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, nos da mayor posibilidades de maniobra, nos brinda la posibilidad de ser flexibles, de ser creativos, pero por otro lado también, y esto es justo decirlo, nos quita puntos de referencia, ¿sí? El ir a trabajar, el ir a la empresa en la que trabajo. Por otro lado, aquel que es mi cliente, el tipo de servicios que presto. Todo esto tiende a tener un límite borroso entre roles, un límite borroso entre finalidades y un límite borroso en cuanto a medios a utilizar. Veo un límite borroso muy nítidamente, un límite borroso entre la figura del trabajador y del emprendedor. Vuelvo a insistir, del trabajador como concepto de empleado, ¿sí? Veo un límite muy borroso entre el concepto de la empresa tradicional y la organización social, en el sentido de la pluralidad de esfuerzos y de la necesidad de coordinar y esfuerzos de distintas fuerzas que tienen estas últimas. Veo decididamente un nítido límite borroso entre lo material y lo virtual. En esta era de la difuminación, entonces, querido amigo, ¿qué es lo que vas a hacer con tu carrera profesional? ¿De qué manera vas a repensar tu trabajo? Creo que en esto que también algunos llaman la organización 5.0, como también un arquetipo de la organización moderna, de este nuevo concepto que yo llamaba no empresa, caracterizada por una extrema digitalización, por la necesidad de ser antifrágil, de poder sobreponerse a la adversidad, de acomodarse a cambios vertiginosos, a grandes situaciones de crisis, con un fuerte componente de humanismo, a pesar del avance tecnológico y fundamentalmente sostenibles en el tiempo. Me parece que esta idea del no empleo, del definitivamente sacarnos de la cabeza esos conceptos de desarrollo tradicional, vuelvo a insistir, el de la persona que hace su carrera corporativa o la persona que desarrolla su actividad profesional independiente, van dejando paso también a un modelo distinto. Un modelo que en la realidad se constituye a partir del rescate pleno de nuestra individualidad. Por eso hablaba de la idea de la difuminación entre el concepto de trabajador y el emprendedor, ¿no? De una u otra manera, todos vamos hacia ser emprendedores, en el sentido de exaltar nuestra individualidad, por supuesto buscar la cooperación, por supuesto asumir riesgos, pero fundamentalmente
asociarnos y buscar relaciones en términos de recompensas e incentivos, que son absolutamente móviles y que pueden tener distintas fuentes y orígenes. Hablamos de un compromiso permanente con la superación, hablamos de nuestra capacidad para comunicarnos en entornos complejos y, por supuesto, también en el marco de esas redes en las cuales nos insertemos, poder ejercer nuestra influencia para crecer. Fíjense que cada uno de estos conceptos, la mayoría de estos conceptos, reemplazan absolutamente lo que es el paradigma, vuelvo a este concepto, del buen trabajador. ¿Sí? Estos conceptos, como marco de referencia de la cultura empresarial y del tipo de relaciones que se establecen con ella, reemplazan por completo, ¿sí? Reemplazan por completo los conceptos tradicionales del modelo empleador-empleado. Porque si bien hablamos de la cooperación, ponemos por delante al individuo, porque ese individuo para crecer necesariamente tiene que asumir permanentemente riesgos, porque la idea del salario es reemplazada por la idea de la recompensa, del incentivo, y porque, en definitiva, habilidades puras de empoderamiento, que en un determinado momento estaban restringidas solamente a determinados espacios, hoy cortan transversalmente toda red productiva, cualquiera sea el lugar que uno ocupa en ella. A mí me gusta jugar con una metáfora en este terreno. Tanto que hablábamos de la superación del pasado, permítanme que me tome la licencia de volver un instante al pasado, de volver un instante un par de milenios atrás. Y vamos a la época de los vikingos. Los vikingos, durante casi 500 años, ¿no? Fueron destacados como los grandes conquistadores y descubridores de ese mundo de la Edad Media. Los vikingos tenían una organización social muy flexible. Si bien existían sus señores de la guerra y sus reyes, inclusive en un determinado momento, que agrupaban, ¿sí?, varios territorios, en definitiva, lo que era la fuerza de ese poder de conquista tenía que ver con un modelo muy asociativo y cooperativo. ¿Sí? Es decir, un día venía alguna de esas personas con determinado poder dentro de una comunidad y decía, vamos a preparar una invasión a determinado territorio, vamos a preparar una conquista. ¿Quién quiere venir? No era porque yo soy el jefe, porque yo soy el rey, porque yo soy el guerrero supremo de esta tribu, o el jefe, ¿quién quiere venir? No, no, es quién quiere venir, quién tiene ganas, quién tiene ganas de venir a esta conquista. Hay esta expectativa, existe este posible reparto, ¿sí? Vamos a establecer el reparto de posibles beneficios que tenga esta conquista. Entonces, y los vamos a repartir en función de lo que cada uno puede aportar en ella. Entonces aparecía un tipo que decía, yo sé hacer barcos. Bueno, buenísimo. Si vos sos capaz de armar barcos para esta expulsión, vas a tener esta parte de la recompensa. Y otro decía, yo sé forjar espadas. Bueno, magnífico. Si podemos armar a determinada cantidad de hombres, vas a tener este beneficio. Y así cada uno iba construyendo en función de sus habilidades y sus recursos un aporte genuino a esa empresa. Y una vez que la empresa estaba en marcha, por supuesto que tenía un jefe que era quien decía, pero cada uno de ellos, ¿sí?, era de alguna manera un socio activo y participante de una red colaborativa que se traducía en eso. Y cuando la incursión acababa y se repartían los beneficios, el que quería seguir adelante con otra incursión similar, seguía adelante en otra conquista. El que quería volver a su aldea, con el rédito obtenido, volvía a su aldea. El que quería sentarse en los nuevos territorios y dedicarse a cultivar la tierra, podía hacerlo. Absolutamente nadie estaba comprometido más allá
del proyecto puntual que los guiaba. Y durante 500 años funcionó súper bien. Estoy absolutamente seguro que de una u otra manera, en la organización inmediata, y fíjense que deliberadamente no hablo de la organización futura, porque vuelvo a insistir, el futuro es hoy. En esa organización inmediata, todos vamos a volver a comportarnos como verdaderos vikingos. Hoy mencionaba a Charles Handy, porque no es el de la foto, el de la foto, de la foto, de la escultura es Aristóteles. Pero hoy mencionaba a Charles Hanley porque en algún momento él también decía que las organizaciones contemporáneas eran más para el filósofo que el investigador. Y tomaba esto como metáfora diciendo que el filósofo tiende a hacerse buenas preguntas, mientras que el investigador siempre está buscando respuestas. Y a mí me parece que eso también es una metáfora muy interesante, una extraordinaria metáfora de lo que considero que debería ser nuestra actitud frente a este mundo presente, frente a este mundo que caracterizaba como la no empresa y el no trabajo, en términos realmente de cómo vamos a repensar nuestras carreras profesionales, cómo vamos a repensar nuestro progreso. De movida en términos de la pregunta fundamental, que ¿qué es lo que pasaría si? ¿Qué es lo que pasaría si mi trabajo actual desaparece? ¿Qué es lo que pasaría si mi profesión queda obsoleta? ¿Qué es lo que pasaría si me veo privado de seguir adelante con lo que siempre hice? Creo que la primera mejor respuesta que podemos encontrar decididamente tiene que ver con romper nuestro modelo mental en términos de aquellas fantasías, como decíamos al principio, que durante mucho tiempo hemos cultivado y decididamente dar el salto. Dar el salto a un modelo de construcción profesional totalmente distinto, mucho más líquido, ¿sí? Mucho más maleable, mucho más filtrable, donde me parece que es indispensable que cada uno de nosotros, y esta es la humilde recomendación que me permito hacerles, comience a concebir su vida profesional y laboral como un portafolio de actividades. Parece casi como responder a ese viejo apotegma de no poner todos los huevos en la misma canasta decididamente. Decididamente no concentrarnos en una única actividad, decididamente no concentrarnos en una única organización, despojarnos de ese concepto de trabajo full time para una empresa por un empleo supuestamente seguro y comenzar a pensar en una diversidad de actividades que podamos ir desarrollando en tiempos parciales. Hay cosas que van a jugar a nuestro favor, la tecnología va a jugar a nuestro favor, determinados hábitos laborales, como por ejemplo esto que decíamos del trabajo híbrido, va a jugar a nuestro favor, las concentraciones urbanas van a jugar a nuestro favor, y por supuesto, estoy repasando eso que mencionábamos hace un ratito como 4 grandes tendencias, y por supuesto que vamos a tener todo el tiempo del mundo para desarrollar determinado tipo de cuestiones. Tal vez parte de nuestro tiempo esté dedicado fuertemente a una organización donde tengamos alguna compensación fija durante algún tiempo. Tal vez parte de nuestro tiempo esté dedicado a alguna iniciativa individual de corte técnico profesional que nos permita percibir esporádicamente o con una cierta irregularidad ingresos por la vía de los honorarios. Tal vez estemos gestando un emprendimiento que tenga su explosión futura y donde estemos pensando en el startup. De la misma manera que una carrera tradicional descansaba fuertemente en el compromiso, en la dedicación, en el enfoque, la carrera profesional exitosa del profesional inmediato, insisto, no futuro, del profesional inmediato, va a tener que ver con su capacidad para consolidar un portafolio de actividades donde pueda llevar adelante sus talentos y sus capacidades para solucionar problemas,
bajo distintos formatos, en tiempos acotados y con distintos destinatarios. En definitiva, por supuesto que esto es un gran desafío. Recuerden, algunos lo consideran innecesario. Recuerden, a propósito de lo que decíamos hoy de la curva de Kluger-Ross, siempre la negación es el punto de partida. Algunos ya superarán esa etapa y estarán en plena idea de zozobra, de incertidumbres. Algunos ya estarán negociando su progreso. Todo proceso de generación de riqueza en la sociedad de hoy se apoya en talentos, en el desarrollo de nuevos talentos, pero el desarrollo de nuevos talentos se apoya en actitudes. Y hoy las actitudes que todo profesional debe cultivar y aquello a lo que los invito a entrenarse en forma permanente es nuestra capacidad para el emprendedorismo, para generar cosas nuevas, para ponerse al frente de proyectos, para cultivar iniciativas. Nuestro deseo de autonomía, de ser absolutamente responsables y administradores de nuestros tiempos y dedicaciones. Nuestra capacidad de liderazgo para influir sobre redes más que sobre organizaciones estructuradas. Nuestra aceptación de la diversidad y fundamentalmente, por supuesto, nuestra capacidad de innovación. Es una ruta vertiginosa, es una ruta que nos va a conducir por senderos absolutamente desconocidos. Hay que vencer esa angustia de la incertidumbre de la que hablábamos hoy, pero no tengo dudas que es algo que más allá de la dimensión del desafío que involucra, nos puede tener a cada uno de nosotros como decididos protagonistas. Mientras tanto, por supuesto que vamos a tener que aplicar hasta reconstruir ese camino determinadas estrategias de supervivencia, si lo querés. No lo invito a nadie a salir y arrojarse por la ventana en este mismo momento, o saltar sin paracaídas, ¿sí?, desde el espacio exterior. Simplemente a pensar, pero fundamentalmente a comenzar a actuar en estos terrenos. Recuerden que siempre el origen de toda estrategia exitosa, lo veíamos hoy cuando hablábamos de los cambios de paradigma, siempre tiene que ver con no tenerle miedo a explorar el camino del ensayo y el error, como también dice una vieja metáfora popular. Si queremos encontrar al príncipe azul, tenemos que decidirnos a besar sapos. Y en todo caso, yo lo que, nuevamente ratificando esta idea del portafolio personal, los invito a seguir adelante lo que yo también llamo cariñosamente la estrategia de la hidra. Tengan siempre múltiples proyectos en fases de desarrollo. La hidra, ese animal mitológico que cuando le cortabas una cabeza nacían dos nuevas en ese lugar, nunca se sentía en riesgo. Y esto es lo que nos tiene que pasar a nosotros con nuestra carrera, tener la estrategia. Hay muchas cosas que no nos van a salir, hay muchos proyectos que se van a frustrar y se van a quedar de camino, pero seguramente en la medida que mantengamos la actitud permanentemente generativa, nuevos proyectos van a nombrar y a la larga se van a terminar consolidando. Lo importante, queridos amigos, no tengan dudas, es animarse a pensar fuera de la caja. Les decía hoy, cuando empezábamos a compartir este encuentro, y desde ya les agradezco a aquellos que hayan llegado al final, que lo que buscaba era conducirlos en un viaje. En un breve viaje, pero en un viaje de exploración, y que íbamos a ir hacia las fronteras, y que íbamos a trabajar con ideas controvertidas. Yo puedo transmitirles mi absoluta convicción en torno a todo esto que les digo, pero también honestidad intelectual mediante. Debo decirles, tal vez todo lo que les digo pueda estar equivocado, pero
sean conmigo indulgentes en esto. De todas maneras, si alguno de ustedes, después de aplicar su pensamiento crítico, después de analizar estas ideas que hemos compartido, llegase a la conclusión de que estoy equivocado, de todas maneras, el esfuerzo va a haber valido la pena. Por lo menos se habrán reafirmado en sus propias convicciones. Vamos hasta aquí entonces con este masterclass sobre nuestro futuro inmediato, sobre nuestra vida profesional, sobre nuestras carreras, sobre la no empresa, sobre el no trabajo y esta exploración de las fronteras que hemos compartido. Por supuesto, me encantaría poder seguir conversando con ustedes sobre estas cuestiones. Estoy a disposición para trabajar individualmente o colectivamente con sus equipos, con sus organizaciones sobre este tipo de cuestiones para colaborar con estas transformaciones o simplemente para poder intercambiar ideas, porque estoy absolutamente convencido que decididamente eso es lo verdaderamente importante de este como de otros encuentros. Les agradezco muchísimo la paciencia, la tolerancia y los invito, por supuesto, a seguir este canal y que sigamos intercambiando ideas sobre todas estas cuestiones que tanto nos ocupan y que en definitiva tienen que ver con la superación personal y nuestro liderazgo, el liderazgo más importante de todos, que es el de nuestras propias vidas. Hasta pronto. Seguimos conversando en otra ocasión. Chao. Gracias.